el grueso sabemos de los que se iban a sumar a esta experiencia son hispanoparlantes, entonces nos parecía interesante que en el caso de Daniel, que él es parte de la Universidad UNRESA, y que tiene una experiencia en todo lo que es consultoría el desempeño por ahí autónomo, más allá de su carrera académica o su carrera asistencial, que nos contara un poco cómo era el panorama de la enfermería informática en España, porque por ahí cada uno de nosotros, cada uno en su país, sabe cuál es la perspectiva para desempeñarse en enfermería informática. De hecho, mañana, en una de las propuestas de capacitación, para aquellos que se anotaron, que es Introducción a la Informática en Enfermería, un poco vamos a hablar de eso también, de la perspectiva, de la evolución de la disciplina y la perspectiva que va a ser diferente según también el país donde uno resida y qué historia tiene la especialidad en ese país. Entonces lo invitamos a Daniel para que comparta su experiencia y nos cuente un poco cómo es el panorama español. Daniel es docente e investigador en la Universidad UNRESA, miembro del equipo de investigación en innovación docente, simulación y seguridad del paciente, responsable de la asignatura y salud, diplomado en enfermería, máster universitario en simulación, máster universitario en dirección de proyectos y en gestión de las tecnologías de la información, coordinador de programas de movilidad de los estudios de enfermería de, perdón que estoy pronunciando mal, es UMANRESA, la estoy diciendo desde hoy como UNRESA, perdón, y tiene experiencia, una vasta experiencia laboral en gestión de proyectos en el área de las TICs y salud, sistemas de información, historia clínica electrónica y simulación. Así que cuando quieras, Daniel. Bueno, pues Miro, muchas gracias, felicidades por el Congreso, porque a pesar de cómo estamos a nivel mundial, pues yo creo que es importante seguir haciendo este tipo de congresos. Y muchas gracias a ti, Zulma, por invitarme y poder plasmar un poco, ¿no? Cómo está la enfermería informática en España. Supongo que cada país tiene suyo. Voy a explicar de forma rápida, porque podríamos estar hablando horas y horas, pero lo haré en 20 minutos y a ver si cualquier cosa, pues después lo hablamos. Bueno, primero de todo, haré una pequeña presentación de cómo está el panorama de enfermería en España, para los que son de afuera, pues que sepan qué estamos hablando, qué antecedentes, el estado del arte, es decir, cómo está la enfermería informática en España, los proyectos que encontramos de forma general, cómo se hace difusión de lo que es la enfermería informática y qué retos nos preparan, ¿no? Primero, bueno, era presentarme, ya se queda, bueno, esta presentación que veis se queda corta de lo que ha hecho Zulma, ¿vale? Yo trabajo en la Universidad de Manresa, que está en Cataluña, ¿vale? Y con esto no quiero poner mi currículum porque realmente me da igual el currículum, lo que quiero que sirva de introducción para ver cómo está la enfermería informática. Como podéis ver, yo soy enfermero del año 2000 y tengo diferentes, pues, o másters o estoy haciendo el doctorado, pero veis aquí que no tengo en ningún momento ningún tipo de especialidad de enfermería informática. Tengo formación tecnológica, estoy haciendo el doctorado en tecnología y en ciencias experimentales, estudié informática, la carrera de ingeniería, el grado de informática, al final lo dejé porque me aburría, ¿vale? Pero es una forma de empezar de cómo está la enfermería informática, es decir, no hay una especialidad. Para los que son fuera de España, para los que son de España, pues siento repetirme, pero para que veáis un poco cómo está lo que es la profesión enfermera. Hoy en día es un grado, yo estudié y fue diplomado, que es decir, que eran 3 años, actualmente son 4 años, es un título que se homologó a nivel de Bolonia, es decir, este título es válido para todos los países de la Comunidad Económica Europea. En este caso de España son 4 años y son 240 ECTS. Esto es importante porque cada ECTS son de 25 a 30 horas. Después, cuando eres graduado en enfermería, puedes hacer varios cursos, entre ellos un posgrado, que es 1 año, puedes hacer un máster, que es 1 o 2 años, doctorado y especialidades. Lo que es importante es, para doctorado o especialidades tienes que tener mínimo 300 ECTS, es decir, necesitas ser graduado y mínimo tener un posgrado para poder acceder tanto al doctorado
como a la especialidad. A mano derecha veis las especialidades que hay hoy en día de enfermería. Está el matrona, salud mental, de trabajo, geriatría, pediatría, familiar y medioquirúrgica. Son especialidades realmente recientes. Hasta hace poco solo existían dos, matrona y salud mental. Poco a poco hemos ido luchando, se ha ido peleando para que se incluyan más, pero evidentemente no hay una enfermería informática. ¿Vale? Y ahora os explicaré un poquito eso, cómo está, cómo vamos a llegar o cómo estamos, porque ya que no tenemos especialidad, aunque sea un título, ¿vale? La especialidad de la enfermería informática en España. Lo voy a resumir con una imagen muy sencilla. Es un poco así de susto, ¿vale? Es decir, que no hay. Yo soy enfermero, me considero enfermero, pero también soy enfermero informático. Llevo, como decía Zulma, desde el año 2006 trabajando con empresas de tecnologías de la información, de historia clínica. Incluso una de las empresas que estuve, éramos 300 trabajadores, estaba especializado en temas de salud, historia clínica electrónica, comunicaciones, historia compartida, y de los 300 trabajadores solo había un sanitario y era yo. O sea, eso resumen de cómo está España con la enfermería informática. Me alegra pues todos los proyectos que han ido saliendo y me alegra pues que poco a poco lo consigamos, pero es cierto, o sea, no es una profesión realmente aún reconocida. ¿Vale? Uy. Pues lo que os quería decir, no es una formación, una especialidad reconocida, es decir, ya nos costó tener las especialidades que antes os he dicho, ¿vale? Recientemente se han aumentado, pero nadie se plantea hoy en día tener una enfermería informática. La formación complementaria es muy escasa. Hay másters de salud electrónica, de salud digital, formación, como he hecho yo, en tecnologías de la información, pero tanto los másters como los de específica de tecnologías de la información están enfocados muy a la parte tecnóloga. Cuando llega un enfermero, llega un sanitario, estos másters, por mucho que digan que es salud, salud digital, no están enfocados. O sea, están enfocados a mucho programar, a mucha tecnología. Yo entiendo que es importante tener conocimientos, ¿no? Tener conocimientos de tecnología, pero un sanitario, un enfermero, no busca esto, busca otra cosa. Y están realmente estos másters poco especializados para el sector salud o el sector enfermería. Se hacen muchos proyectos pero aislados. Ya veremos, ahora os enseñaré unos cuantos, un repaso de varios proyectos que se han hecho a nivel de España, ¿no? Está poco reconocida a nivel dentro de la profesión, es decir, yo como me presento que soy informático y soy enfermero informático, pues la gente no lo entiende. No entiende qué hace un enfermero que le gusta informática. Es decir, yo tengo incluso a los alumnos míos que me preguntan primero si soy ingeniero y les tengo que decir que no, que soy enfermero. Otra cosa es que esté especializado, que me guste la parte de tecnología. Y una de las cosas que hacemos en la universidad, con la asignatura esta que impartimos, es intentar abrir un poco esta mente, ¿no? Intentar, dentro de la propia profesión sanitaria, dentro de la profesión enfermera, introducir esta parte de enfermería. Dentro de las empresas, exactamente igual, como os decía el ejemplo, dentro de las empresas, por mucho que hagan parte tecnológica, por mucho que hagan parte sanitaria, no ven aún la necesidad. Ahora están empezando, sí que es cierto a verlo, pero hay muy poca concienciación de para qué queremos un enfermero en una empresa que hace historia clínica electrónica y después van los proyectos como van, ¿no? Baja incidencia en formación en centros educativos, es decir, ahora empiezan las universidades relacionadas con el grado de enfermería a dar asignaturas, a incidir en la que es esta parte más tecnológica. Lo que os decía, yo a mis alumnos me da lo mismo que sepan programar o no. Yo lo que quiero es que aprendan a que pueden utilizar las tecnologías para su día a día. Por desgracia o de suerte, en enfermería en España tiene un gran alto nivel. O sea, estamos realmente a un nivel muy alto. Pero ¿qué pasa? Que nos centramos solo, desde mi punto de vista, en la parte sanitaria. Necesitamos reivindicar, una de las cosas que quiero con esta presentación, reivindicar que dentro de enfermería no solo estamos en atención
sanitaria, sino estamos en más sitios, entre ellas la parte esta informática. Y la difusión de especialidad, pues lo que digo, cuando hablamos a veces de un enfermero informático, yo a veces ya ni lo digo, porque gente o amigos cuando a veces me preguntan ¿qué trabajas? Soy enfermero, vale, hasta ahí todo es perfecto, soy informático y ¿tú qué haces? ¿Qué pintas allí? Pues ya a veces falta un poco de educación en este sentido, ¿no? Falta difusión. Ahora os voy a explicar un poco de proyectos, decir cómo está. Evidentemente hay 200.000 proyectos más, no los voy a poner todos, simplemente para que veáis que, lo que os decía, hay proyectos, pero faltan darlos a conocer. Como con estas jornadas yo creo que es muy bueno porque se dan a conocer estos proyectos, sobre todo en España, que según que estamos aún muy atrasados en este sentido. Os voy a poner un chiste, ¿vale? Aunque no es igual que si estuviera en viva voz, pero es un chiste que me pasaron cuando yo hice el máster de gestión de tecnologías de la información. Y es real, yo lo he vivido. Es decir, si miráis aquí desde la parte de arriba de la izquierda, lo que pide el cliente hasta lo que realmente necesita, hay años luz. El ingeniero o el analista entiende una cosa, el programador entiende otra, y esto es real. Por eso hay que reivindicar y hay que hacer hincapié en hacer formación, porque en el fondo, como se está explicando, ¿no? Lo que hacemos en enfermería informática es unir dos mundos que hablan completamente diferentes. Yo he estado en proyectos donde realmente enfermería pedía una cosa y la parte ingeniera, la parte analista entendía completamente diferente. Entendía pues un columpio, como muestra aquí, pues que parte el árbol en dos en vez de tener un columpio en formato de rueda. Voy a hacer un repaso general de los proyectos. Por ejemplo, este es un proyecto, para mí, un gran proyecto, es súper sencillo. Es decir, lo que han hecho aquí, está, en este caso es una enfermera, ¿vale? Todos los proyectos que voy a mostrar son de enfermeros, dirigidos por enfermeros, salidos de enfermería, ¿vale? Y proyectados desde enfermería. Y esto es muy importante porque en salud nos encontramos, pues evidentemente, muchísima disciplinas, como han comentado antes, pues muchos somos interdisciplinarios, pero estos son proyectos generados y promocionados únicamente por enfermería. Volviendo a este tema, es un proyecto muy sencillo. Lo único que han hecho en este proyecto, que se hizo en el 2012 y hace unos cuantos años, es poner, como encontramos todos y sabemos, la Nanda Ninno, los diagnósticos de enfermería, los objetivos y las intervenciones, ¿vale? Que vienen, en este caso, promovidas por las agencias de Estados Unidos, ¿vale? Los han puesto en una app. Hoy en día llevamos todo el mundo móvil encima. Pues ¿por qué llevar 3 libros que casi pesan, sin exagerar, 3 kilos? Perfectamente, cuando podemos llevarlos en un móvil y tener acceso remoto. Es una lástima porque este proyecto se tuvo que abandonar por temas en España, tema de licencias con Nanda Ninno, que es del Sevier, y esta empresa no llegaron a un entendimiento porque también el Sevier es muy grande, ¿vale? Pero se tuvo que abandonar. Pero realmente yo creo que es un proyecto que debería seguir. Es un avance y es un proyecto pues sencillo. Otro proyecto que ahora se ha puesto de moda en 2014, el Hospital de Henares, hizo teleconsulta. Hoy en día, por desgracia, con la pandemia se ha visto la necesidad de teleconsulta. Yo cuando explico a mis alumnos qué beneficios ven a la teleconsulta, antes de todo este proceso de la pandemia, decían que lo único que servía era para despersonalizar los cuidados. Hoy en día, por desgracia, con la pandemia hemos visto que gracias a las teleconsultas, a la telemedicina, se puede llegar a los pacientes sin tener que estar delante y no despersonaliza. Si lo utilizas bien, no despersonaliza. Y es un proyecto promovido por enfermería. Otro caso, claro, que también me encanta, el Hospital de Vallebrón es uno de los hospitales, el hospital más grande de Cataluña y uno de los hospitales más grandes de España. Simplemente para la desconexión de los pacientes y desconexión de los familiares, una enfermera creó un rincón utilizando la tecnología para desconectar dentro del hospital. Los pacientes están muy agotados, los familiares también. ¿Por qué no utilizar este proyecto? 2015, o sea, hace 5 años. 2016, 2 enfermeros
crean un entorno virtual de relajación para pacientes. Hoy en día, comprar unas gafas de realidad virtual pueden ser 15, 20 dólares, euros, o sea, cuestan cero prácticamente. Es un material súper barato. 2016 no estaba de moda. Un proyecto, desde mi punto de vista, pionero, ¿vale? Y, como otra vez, creado por enfermería, es decir, utiliza la tecnología y le da un uso. Otro proyecto que en este caso yo trabajé en ello fue la implantación de un lenguaje estandarizado, un nuevo lenguaje que se llama ATIC, ¿no? Esto fue en Cataluña, se implantó este lenguaje para todos los hospitales públicos de Cataluña y es un lenguaje adaptado al día a día de cómo trabaja y cómo habla enfermería. Todos sabemos y todos conocemos, o si no, que no lo conozca, pues que lo mire. El más utilizado, de los más utilizados, es los lenguajes, la terminología de Nanda-Nyingma. Pues esos lenguajes que son americanos. Cuando hay traducción, a veces ese lenguaje no se adapta 100% a cómo hablamos en nuestro país. Pues este lenguaje está muy bien, está muy logrado porque se creó un estándar a partir de cómo se hablaba en enfermería. Y lo creó y lo lideró una enfermera. Y esto es muy importante porque se ha implantado en 8 hospitales públicos, es decir, casi más de 1000 camas y de hospitales que atienden a 7 millones de personas que hay en Cataluña. O sea, es muy importante a nivel de logro. Otro proyecto, 2017. O sea, hace 3 años un grupo de enfermeros empiezan, o enfermería o de enfermeras, utiliza drones porque demuestran la eficacia en emergencias y catástrofes. Estamos hablando de 2007, pasa como las gafas. Hoy en día un dron cuesta nada, por 1000 euros puedes tener un dron de muy altas características, por 30 euros uno de juguete. Un grupo de enfermeras, ¿vale?, crearon este proyecto, es decir, yo lo veo realmente un proyecto muy, muy potente. Por ejemplo, otro proyecto es la impresión 3D de impresión. Está liderado por un enfermero. La red Altaya, que es una red hospitalaria, que es la red hospitalaria de referencia de nuestra universidad, es nuestro hospital y nuestra red de referencia, pues un enfermero creó el departamento de impresión de 3D y se ha convertido en referente en Cataluña de impresión 3D. Y empezó con una impresora simple, imprimiendo moldes, imprimiendo necesidades que tenía la enfermería. Y hoy en día es un referente, con lo cual yo creo que es muy importante y también promovido, liderado y llevado por un enfermero. La historia clínica compartida de Cataluña es un proyecto que comparte la historia clínica de todos los hospitales que se adhieran y la persona que lo lideraba en Cataluña era una enfermera. Es decir, podemos estar y debemos estar en proyectos así. Otro proyecto importante, otro proyecto que está muy bien es los videojuegos. Hoy en día los videojuegos son una herramienta, se ha demostrado una herramienta para el aprendizaje y se ha demostrado que ayudan. Pues un enfermero fomenta el aprendizaje con la nutrición mediante un juego. 2018, evidentemente hay antes, pero es un proyecto muy interesante. Por ejemplo, en mi universidad colaboramos con la Universidad Pública de Navarra, les ayudamos y probamos lo que ellos hicieron en el proyecto de Arsim to Care, que es un proyecto de utilizar la realidad aumentada para procesos educativos. Es decir, nosotros probamos utilizar la realidad aumentada para el proceso de la enseñanza de intramuscular. Como ves aquí en la imagen, probaron nuestros estudiantes las gafas de la realidad aumentada y pudieron aprender o perfeccionar su técnica. Realmente es un proyecto liderado por varias enfermeras y esto es importante también. O la enfermería online, en 2019. Hoy en día ya con esto de la pandemia, es impensable ya la enfermería online, los cuidados a distancia y lo que aquí este proyecto te daba respuesta, resuelta o no, yo lo pongo ya más en duda, pero en 48 horas. Hoy en día hay
acceso limitado a los centros de atención primaria. Los hospitales están medio saturados, por no decir saturados. ¿Por qué no hacer esto a distancia? ¿Por qué no hacer proyectos liderados por enfermería? O, por ejemplo, lo que veíamos, antes habíamos visto en el 2016, ¿no? Para relajación, aquí una enfermera impuso un proyecto de realidad virtual para prevenir la catástrofe de resonancias. No sé si mucha gente se ha hecho resonancia, ha podido estar en una resonancia. Es bastante agobiante entre el ruido, el espacio y sobre todo si son niños o son bebés. Esto es importante. Si le das un entorno tranquilo, la resonancia va a salir perfecta y no tiene por qué agobiar. Enfermería estamos ahí, podemos proponer, estamos con el paciente día a día. Es importante pensar qué podemos utilizar con las tecnologías. Otro proyecto para mí muy interesante. Se recetaba en un centro de atención sanitaria el juego del Pokémon. ¿Qué promovía? Pues para la gente de mayor edad, jubilados principalmente, les daban para cazar Pokémon. ¿Qué hace el Pokémon? Tienes que ir cazando estos bichos, estos animales, por todo el pueblo. ¿Qué permite? Que indirectamente las personas, en este caso mayores, se divierten, van cazando bichos y van andando y a la vez, como se van agrupando, se van socializando. Evidentemente esto ayuda poco ahora con el estado de alarma y de pandemia que vivimos, pero hasta ahora yo creo que ha revolucionado a nivel de prescripción. O sea, se está utilizando un juego que no tiene nada que ver para salud. Y la otra parte, septiembre de 2020, otra vez Altaya, en este caso, teleúlcera, es decir, puede acceder al paciente de forma remota. Muchos pacientes ahora parece que, por desgracia, solo existe el COVID, solo se atiende el COVID y parece que el resto de patologías no existan. ¿Por qué no acercarnos a los pacientes? ¿Por qué no vernos con el paciente de una forma remota y darle los cuidados? A lo mejor no pueden ser el 100%, pero ¿por qué se tiene que desplazar? A lo mejor un control remoto es suficiente. O, por ejemplo, también yo reivindico el uso de las redes sociales. Un profesor de enfermería utiliza TikTok para enseñar a los alumnos. O sea, ¿por qué no aprovechar las redes sociales? ¿Por qué no aprovechar el Facebook, el Instagram, el TikTok o todas estas redes sociales para llegar a los pacientes, para llegar a los alumnos, para llegar a nuestra sociedad? ¿Por qué no? También es enfermería informática. Y el último es pues, un proyecto propio. Estoy realizando el doctorado, utilizar la realidad virtual como complemento a los tratamientos tradicionales con personas con trastorno de hipersexualidad. ¿Por qué no ayudar al tratamiento tradicional de medicación, de terapia en grupo? Me gustaría demostrar que la realidad virtual ayuda y promueve a la mejoría de este tipo de pacientes. Y finalmente, para ir terminando, ¿no? O sea, difusión. ¿Dónde podemos hacer o dónde hacemos difusión? Evidentemente en muchos sitios, pero en España, enfermería informática no hay difusión, ni en centros públicos, ni en privados, ni nada. Existe la Sociedad Española como más importante de la informática en salud, pero de enfermería informática no hay. Aquí todo el mundo está ahí dentro, pero debería haber una asociación específica para potenciar, porque evidentemente cada profesión de salud es diferente, tiene sus características. Todos somos de salud, pero sus características. A nivel de Cataluña hay un organismo, os promuevo y me gustaría que visitarais la página de TIC Salud y Social. Es una página que está traducida en multidioma y es una empresa que depende del Departamento de Salud de Cataluña y promueve la innovación, promueve el uso de tecnologías, de proyectos. Incluso tienen una página, dentro de la página tiene una sección de que validan apps y proyectos y apps para que sean seguros, ¿vale? Os lo digo sinceramente, visitarla porque es un organismo muy potente y está especializado en salud y en social y tecnología. Un poco de resumen. Hay muchas empresas, lo que os decía, hay universidades, empresas,
asociaciones, hospitales, centros de salud, pero está muy diversificado, lo que decíamos, lo que decía al principio. Hay mucha cosa, pero son proyectos desde mi punto de vista aislados. Necesitaríamos más unión, más renombre. ¿Cómo hay difusión también? En revistas, como veis, no hay revistas de una enfermería informatizada especializada. Está la revista de la Sociedad Española de Informática en Salud, que es del 6, ¿no? Que hablábamos antes, la Plataforma Española de Innovación Tecnológica Sanitaria, los blogs, Diario Enfermero, que es una plataforma tecnológica, pero no solo de proyectos tecnológicos, sino una revista electrónica, o incluso el mapa de tendencias que os decía de la asociación, de la Fundación TIC Salud y Social. Es un mapa de cómo estamos y hacia dónde vamos a nivel de salud. Y para terminar, ¿qué nos queda? Yo reivindico y con esta charla me gustaría pues, que surgiera una especialidad propia, al menos en España, formación realmente enfocada a la profesión, reconocimiento dentro de las empresas y de las instituciones sanitarias, es decir, dejar de ser un bicho raro dentro de las empresas, dejar de ser un bicho raro dentro de la profesión sanitaria y sobre todo mucha promoción y difusión, es decir, todos estos proyectos y muchos más que hay, que no sean aislados, que sean pues a nivel global y que tengan renombre. Y bueno, con esto, no sé si me he pasado de tiempo porque no lo he visto. Muchas gracias y aquí tenéis mi mail, mis mails, el profesional y el particular, y cualquier pregunta que tengáis o cualquier cosa que queráis preguntarme, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Mientras vos hablabas, había un gran movimiento en el chat. En realidad no hay preguntas, por lo que yo he visto, en general son comentarios. Ahí Roxana, que se acaba de ir, sé que se tenía que ir, lo que decía es que el año pasado ya esta problemática que vos planteás del enfermero informático, ya lo habíamos planteado y ella va, lo que comenta, perdí la pregunta, pero ella lo que nos decía es que va por la interdisciplina y bueno, esto trae cosas a favor y cosas en contra. Bueno, yo creo, Viviana, pues que yo realmente sí, es interdisciplinar, ¿no? O sea, todos estos proyectos, evidentemente, un enfermero o enfermera solo no lo va a hacer, necesita un grupo, ¿no? Como comentaba antes Alexandra, un grupo interdisciplinar, pero lo que quiero es que enfermería, aparte de cuidados, pueda hacer algo más, puede liderar proyectos. Esta es mi punto de vista, la enfermería informática que me gustaría, ¿vale? Es decir, no solo eso, pues evidentemente pocos enfermeros, ¿no?, van a empezar a programar o pocos enfermeros van a hacer, ¿no?, un robot o pocos enfermeros van a hacer cosas así. Necesitan evidentemente la parte tecnológica, otras profesiones, pero claro, yo creo que tienen que salir las ideas. Claro, lo que dice Jorge a raíz de esto, dice, bueno, que se reía del chiste que había colocado, dice, es una gran verdad, por eso primero hay que documentar las actividades y luego informatizarlas. Esto es gestión por procesos. Coincidimos con Jorge, después dice, ahí está nuestro acompañamiento y nexo entre los colegas asistenciales y los desarrolladores, un poco la tarea del de lo que habla Sandra. Después, Jorge vuelve a decir, el secreto está en que los enfermeros deben saber transmitir sus necesidades de registro y saber comunicarla entre pares, y el resto de la organización, esto es técnicos, médicos, instrumentadores, administrativos, familiares, etc. Esto es todo. Dice, no Perdona, tiene... Viviana, yo con esta, perdona que te interrumpa, con esta estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que aquí hay un abismo muy grande, a menos en España, ¿eh? Los enfermeros somos especialistas en salud, sabemos muchísimo, los tecnólogos o los ingenieros saben muchísimo de tecnología, pero yo lo he vivido. Yo he estado en un proyecto en México que me contrataron porque pasaba lo del chiste. Enfermería, el hospital, enfermería, quería una historia clínica con unas características. Y es que la parte tecnológica, no sé si es porque enfermería no sabía explicar, la parte tecnológica no sabía entender, o no sé, o no, todos hablábamos castellano, pero es que
parecía que unos hablaban ruso y el otro es inglés. Y realmente yo creo que la clave es esa traducción, o sea, alguien que sepa un poco de los dos mundos y pueda hacer esa traducción del uno al otro, sin que un sanitario, un enfermero, se vuelva loco porque está pidiendo X cosas y un ingeniero se vuelva loco o un informático se vuelva loco de entenderlo, porque realmente son mundos, todos son buenos en sus aspectos, pero yo creo que están muy alejados también. Por ahí, Zulma, mañana en el taller, bueno, el tutorial creo que es el que vamos a hacer mañana a la mañana, creo que vamos a tocar esta problemática y por ahí está bueno que la llevemos, ¿no es cierto? Porque creo que un poco el perfil del informático en enfermería lo vamos a establecer mañana también, ¿no? Sí, no, yo iba a retomar un poco lo que decía Jorge, que después hay una pregunta de Nahuel, no sé el apellido, porque en el caso de Jorge decía que para él el enfermero no tenía que saber de programación, y acá hay una pregunta de Nahuel, sí, dice, le quería preguntar a Daniel, si recomienda el aprendizaje de programación para integrarse completamente al área. Abro la pregunta, que aunque estamos un poquito extendidos con el tiempo, pero ya estamos terminando las últimas charlas, nos quedan dos. Lo que iba a comentar es que en el caso nuestro, que nosotros sí tenemos la posibilidad de formarnos desde el año 2012 acá en Argentina, pese a que no es una especialidad reconocida para licenciados en enfermería dentro de las que reconoce el Ministerio de Salud, que es el que nos regula en Argentina. No obstante, nuestro marco de ejercicio profesional que determina quiénes pueden ser especialistas o anunciarse como tales, tiene distintos trayectos que uno puede recorrer, por los cuales, pese a no ser una especialidad reconocida por el ministerio, que es la que te daría un papel que dice que sos especialista, desde nuestro marco legal, según qué trayecto vos recorras, perdón que me como las heces, podés anunciarte como especialista aunque no tengas el papel que te da el ministerio. Y en el caso nuestro, que nos formamos como informáticos e informáticas en salud, no como enfermeros informáticos, por ahí podemos coincidir con esto de la interdisciplina, no obstante, obviamente, después cada uno, es decir, informática en enfermería suele pertenecer a la rama de informática clínica, que suele agrupar a lo que la bibliografía llama los clinicians, que nosotros no tenemos como esa palabra en español, porque en español clínico es se le adjudica al médico generalmente, y en cambio por ahí en el idioma anglosajón, el clínico puede ser todo aquel que brinda un cuidado directo al paciente. Y generalmente informática en enfermería está dentro de la rama de informática clínica. Y si bien todos somos informáticos en salud, cierto conocimiento que tiene que ver con tus propios procesos, tu propio campo disciplinar, obviamente que es el que te da ese plus para decir, bueno, yo soy dentro de la informática en salud un enfermero informático. Y dentro de la formación que nosotros tenemos en la residencia, sí tenemos bases de datos, programación, pero no orientada a que egresemos sabiendo programar, sino que egresemos sabiendo dialogar con quienes justamente programan, con los licenciados en informática, los ingenieros, y poder justamente entender también el lenguaje en que ellos hablan. No se espera, y además para hacer un requerimiento funcional que de algún modo pueda interpretar cómo el sistema deberá acoplarse al proceso asistencial, tenés que entender tenés que entender de las dos cosas, ¿no? Entender bien el proceso, haber relevado bien el proceso, pero tener algo de conocimiento. Que si estoy contestando yo, no Daniel, la pregunta que hacía Nahuel, de que para mí sí, los escucho a ustedes a ver qué piensan, hay que tener cierto conocimiento, no necesariamente para egresar como un programador. También otra cosa que ocurre, que nos pasa acá, es que cada vez es un rol o un cargo que está cada vez más en demanda, el del informático en salud, y que lo que vemos es, no importa si sos médico, enfermero, farmacéutico, nosotros ahora tenemos residencia interdisciplinaria, podrías llegar desde cualquiera de tus ramas de la salud a ser informático en salud, que claro, es un cargo o un rol o un puesto que está ahora empezando a crecer cada vez más y que las competencias que se le exigen son como multitarea. Y uno no se preparó para hacer, o sea, todas esas tareas. Entonces a veces el rol es uno y se espera que sepa relevar procesos, que sepa programar, que sepa testear, que sepa escribir requerimientos, y entonces bueno, eso también es algo que ocurre más en el mercado, vendría a ser de la salud, que conforme va informatizando todas las capas de las instituciones, en instituciones que son antiguas, sobre todo que no han nacido como instituciones ya informatizadas, nosotros vemos eso, el rol del generalista, y que obvio, tus competencias no son suficientes para eso, porque no te formaste para programar, por ejemplo. Entonces, en mi caso particular, yo creo que sí hay que tener algo de conocimiento por ejemplo, de las ciencias más duras, pero bueno, los escucho a ustedes, a ver qué piensan.
abro la pregunta a los demás. Un poco resumiendo lo que se estaba debatiendo acá mientras hablaba Daniel. No sé si tenemos que abrir el micrófono al que quiera hablar, no, porque los chicos que pusieron ya quedaron como anfitriones, pueden abrir sus micrófonos. ¿Puedo ampliar mi visión de lo que yo comenté, Zulma? Sí, por supuesto. Yo tomé de lo que habías dicho para... En realidad, bueno, yo soy Jorge Guerra, soy licenciado en sistema en realidad, pero he trabajado muchos años en el Hospital Alemania, en muchas clínicas, y la verdad es que a lo largo de los años lo que comprendí es que la solución en muchas de las instituciones, o en la mayoría, o quienes puedan hacerlo, tengan una oficina de procesos, una oficina multidisciplinaria que interprete a todos los actores e integre todas las actividades, consensuando y amalgamando los conceptos de cada una de las especialidades. Esa, desde mi punto de vista, después de muchos años, es la mejor oportunidad, porque si no, todos quieren ser especialistas en todas las áreas, y es bastante imposible eso, lograrlo. Yo entiendo que a mucha gente le encanta programar, pero la verdad es que el enfermero no se le exige eso, ni al médico se le exige. Por eso han empezado a incursionar especialidades como la informática médica, y bueno, y en este caso la informática en enfermería, pero me parece que lo más importante es amalgamar, digamos, lenguajes para que todos se puedan comunicar, con áreas que permitan que esos procesos se integren a través de interoperabilidad semántica e interoperabilidad estructural, ¿no? Simplemente era eso, no es que disminuyo la actividad de enfermería, todo lo contrario, es el actor que más contacto tiene con el paciente. Pero también muchas veces existen fronteras entre el enfermero y el médico, ni que hablar con los administrativos. Por eso creo que yo vengo propulsando desde hace bastante tiempo, inclusive con capacitaciones en el ITAES, que es necesario, las instituciones que pueden, armar alguna oficina de proceso que conozca toda la organización en su conjunto y no solo porciones. Nada más eso es lo que quería ampliar para que quede bien en claro mi visión, ¿no? Yo quería... ¿Puedo hablar, Zulma? Sí, yo quería un poco también responder a Jorge y a Zulma. Estoy totalmente de acuerdo, Jorge, con lo que comentas. Por ejemplo, yo en la asignatura que doy de salud electrónica dentro del grado es una asignatura interdisciplinar. Es decir, esa asignatura trabajan en un mismo equipo enfermería, fisioterapia. Se va a unir también podología, se van a unir varias ciencias de la salud e incluso ciencias sociales. ¿Por qué? Porque es lo que tú dices. Yo creo que es primordial. Un enfermero, un médico, quien sea, no va a entender todo de todas las especialidades. Yo creo que es muy importante que haya un equipo. Pero sí que es verdad que pues, será más afín si enfermería habla con enfermería, medicina con medicina, y fisioterapia con fisioterapia. Yo creo que es eso. La gracia es lo que tú dices, una oficina o una empresa que sea multidisciplinar y cada uno pueda entender, ¿no? o está especializado en un área simplemente para dar mejores resultados. Y respecto a lo que decía Zulma de conocimientos, ¿no? o que se comentaba antes, yo creo que es muy importante lo que decía ella. Yo creo que no vamos a encontrar ningún sanitario, creo yo, ya no digo enfermero, que sepa programar. Yo, como dije, empecé en el 2003, bueno, que sepa o que le guste. A lo mejor alguno habrá. Yo empecé en el 2003 la ingeniería informática porque me gustaba la informática y lo dejé. Hice 2 años y lo dejé porque aquello era, vamos, te tenía que gustar mucho, mucho, mucho estar delante del ordenador con ceros y unos básicamente y programar. Lo probé, dije, está muy bien, es muy bonito, he aprendido muchas cosas, pero yo no voy a programar. Incluso me decían qué hacía un enfermero en ingeniería informática, qué pintaba allí. Pues la verdad es que aprendí mucho y sí que es verdad que tienes que tener conocimientos, pero bueno, de ahí a programar, bueno, si hay alguien que le guste programar, pues oye, que tire millas, pero la verdad es que
Yo con enfermería especializarme y que me gusten las tecnologías de la información y tener conocimientos, yo ya tengo más que suficiente. Yo la parte de ingeniería que le guste programar, oye, los felicito porque es una tarea, vamos, que para mí es impensable a nivel de ardua, ¿no? Entonces, pero yo creo que sí que es importante cuando hablas de web service, HL7, estándares, pues que la gente lo entienda. Yo creo que facilita mucho. Muchas gracias, Daniel. Alexandra, ¿querías decir algo? Pues se te activaba la cámara. No sé si querías decir algo. Bueno, aprovecho, no sé por qué se había activado, porque no escuchaba ningún ruido aquí, pero aprovecho, antes hablé por el chat, agradecerle y felicitarle por el resumen que ha hecho de lo que hay en España. Es una muy buena visión de todo lo que hay y es muy bueno compartir este tipo de eventos porque encontramos distintas posiciones, ¿no? Todas, de hecho, pueden ser muy respetables, desde luego. En mi caso, yo soy enfermera y he conocido gente que ha hecho informática y se ha venido a enfermería o al contrario. Y luego yo hice un máster en informática. Yo sí me considero enfermera informática. En el máster que yo hice era pluridisciplinar porque personas, abogados, arquitectos, entrábamos dentro de una formación. Ahí se da ese encuentro que antes decía Daniel, de que no nos entendíamos. Mis primeras experiencias eran eso, era yo te estoy diciendo una cosa y no me estás entendiendo nada. O yo quiero esto y no interpreta. Pero el quid de la cuestión está justamente en dar ese salto cualitativo. El problema es que en enfermería, aquí en España, en la Orden FIN, dice que los enfermeros, el graduado que sale de la universidad para trabajar, debe saber aplicar tecnologías. Coger algunas que ya están y aplicarlas. Y el salto cualitativo, sobre todo yo cuando me formé en el máster y luego tuve la oportunidad de ser docente en un máster que justamente era desde enfermería hacia médicos, fisios, hacia informáticos, porque justamente era, vale, muy bien, estoy recibiendo formación desde otra disciplina y yo quiero que mi disciplina sea la que dé esa visión. Porque el problema muchas veces es que está muy bien utilizarlo y porque yo no tengo por qué aprender a programar. En el caso de los robots, nombraba antes la compañera Blanca Gonzalo, es mucho mejor, es la que lleva la parte de programación. Y eso, cada uno vale para lo que vale. Mi campo puede ser la formalización, la representación, pero yo tengo que saber cómo es el modelo de la cabeza de una persona, en este caso ya es enfermera, pero como si fuera informático. Durante muchos años he estado hablando con informáticos puros, porque va a aprender, al igual que él tiene que aprender cómo funciona mi cabeza, yo tengo que aprender cómo funciona la suya. Entonces no es pluridisciplinar de nos juntamos, aquí es transdisciplinar a veces, tengo que empezar a empaparme de lo que hay. A lo mejor yo no quiero programar, pero sí sé, en este caso, por ejemplo, a mí aprender HTML o XML me llevó a que en España tenemos una revista que es en enfermería, La Ciencia del Cuidado, que nos permitió editarla, hacerlo nosotros mismos. Nosotros yo en este caso participaba haciendo eso con otros compañeros. Y eso permite dar difusión a este tipo de ideas como las que formamos hoy aquí, enfermería informática, que en otros espacios a lo mejor tendríamos más difícil. Entonces, evidentemente no a todo el mundo le tiene que gustar, pero sí hay mucha gente que le gusta mucho programar y sobre todo que no sea porque que tengamos todavía la opción de decir no lo hago porque no me gusta, pero que no sea el no lo hago porque no puedo, porque no tengo la estructura de la formación. Antes decía Zulma, y es verdad, cuando yo he compartido en otros viajes, que la maestría aquí es como la especialidad a veces en otros entornos. Entonces, ciertamente no está todavía reconocido, pero en otros campos, o en otras regiones, mejor dicho, muchas veces sí nos ven así. Y hay que intentar apostar porque esto se vaya formalizando.